¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por participar, por dedicarle este tiempo a esta charla remota número 2, que a decirlo de paso, la verdad el tema salió a raíz de los comentarios y sugerencias de la primera charla que llevamos a cabo el 22 de abril con el tema de un esquema para enfrentar la crisis. En esta ocasión vamos a hablar sobre las tácticas de administración financiera para la recuperación. Lógicamente hablamos de esa recuperación económica. Y bueno, tanto Copilot, la EBC, que dicho sea de paso, una gran institución con más de 91 años, especializada en la educación superior en México, enfocada en negocios, y un servidor, pues tratamos de estar presentes de manera virtual con nuestra comunidad, socios empresariales, clientes y amigos en estos momentos de confinamiento, en pleno apego a nuestros principios institucionales de honestidad, responsabilidad social, integridad y enfoque. Bueno, en cuanto a la mecánica de esta charla, pues va a tener una duración cercana a una hora, hora y media. Vamos a estar haciendo la presentación. Si van teniendo preguntas, pueden irlas anotando en el chat o dejarlas hasta el final para entablar una discusión. Esa es básicamente la mecánica. También quiero pedirles de favor que procuren, si no tienen alguna duda, procuren mantener su micrófono silenciado. Con eso evitamos distorsiones de ruido. ¿Ok? Bueno, dicho eso sea de paso, pues comencemos. Permítanme presentarme. Algunos de ustedes me conocen y para los que no, bueno, mi nombre es Alfonso Bringas, originario de la Ciudad de México, y quisiera destacar algunas cosas. Soy egresado de la Universidad Panamericana y del TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Cuento con una certificación en finanzas internacionales por parte de la Universidad de Columbia Business School. Tengo el gusto de ser docente de licenciaturas y posgrados en la EBC de Guadalajara y bueno, más de 25 años de experiencia en finanzas y actualmente soy consejero y consultor financiero empresarial desde hace ya varios años. Bueno, y me gustaría comenzar con esta frase del ingeniero Carlos Slim, que nos dice que no hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad en los objetivos y conociendo los instrumentos. Déjenme por ahí, aquí ya quitamos los micrófonos. Marisol, tienes tu micrófono abierto. Hola, ¿qué tal? Podemos silenciar. Marisol, ok, gracias. LOL también, perfecto, gracias. Entonces, no hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad en los objetivos y conociendo los instrumentos. Esto es importante y creo que el ingeniero Carlos Slim algo sabe de negocios, habrá que hacerle caso. Y entonces me gustaría comenzar diciendo, bueno, realmente, ¿cómo pretendemos, ¿sí? ¿Cómo pretendemos comenzar esta recuperación económica? ¿Cómo te ves, ¿no? Enfrentando esta recuperación? Más allá de cómo nos vemos, cómo queremos transitar esa recuperación, ¿no? Entre mejor preparados estemos, y el momento es ahora para actuar, entre más preparados estemos, vamos a iniciar una recuperación mucho más rápida. A todo esto es importante unificar ciertos criterios. La recuperación propiamente dicha desde un punto de vista económico habla de una reanimación paulatina de todas las actividades económicas. Estas son el empleo, producción, inversión, consumo, todas estas en movimiento ascendente, ¿sí? Orientado hacia el pleno empleo. Es decir, todo mundo productivo, la economía bollante, ¿no? Hacia arriba, creciendo. Ese es el significado de recuperación desde un punto de vista económico. Sin embargo, sabemos que esta recuperación puede tener diferentes significados para cada uno de nosotros. Y es importante tenerlos claro y sobre todo unificar ese concepto de recuperación para cada uno de nosotros y nuestra organización. Para algunos, la recuperación comienza cuando termina este confinamiento, que dicho sea de paso, el día de hoy el gobierno mandó las pautas
para esta recuperación que va a ser escalonada, paulatina, empezando prácticamente con una semaforización a partir del 1 de junio en 4 etapas para los diferentes municipios. Más información la tienen directamente sobre el gobierno. Sé que el gobernador de Jalisco va a dar algo el día de mañana, entonces hay que estar al pendiente. Pero bueno, entonces para muchos la recuperación va a comenzar cuando termine este confinamiento. Para otros, el significado de recuperación empieza cuando las ventas empiezan a crecer. Para otras personas, ¿sí?, ese significado de recuperación empieza cuando ya estamos igual que el año pasado. Y hay un cuarto grupo que para ellos la recuperación es cuando ya está planeando crecimiento sobre el año anterior. Cualquiera que sea para ustedes el significado de recuperación, lo fundamental es que tengan unificado ese criterio y lo permeen a lo largo de su organización. En concreto, yo soy de las personas que cree que la recuperación efectivamente va a compensar una vez que empecemos a salir de nuestras casas y a reactivar nosotros mismos la economía con esa economía solidaria o responsable. Y bueno, toda táctica, que es nuestro tema, comienza, ¿sí?, a través de una estrategia. Recordemos, las estrategias, ¿sí?, se implementan a través de tácticas, ¿ok? Tácticas que a su vez tienen acciones. El día de hoy vamos a ver tácticas y acciones que tienen que ir encaminados, sí, lógicamente, una estrategia. Es un hecho que las estrategias que teníamos anteriormente quizá ya no son válidas. Quiero compartir solamente una manera de reflexión y de idea, ¿sí? Una de las estrategias principales que tenemos que estar pensando desarrollar nuestras organizaciones es esta llamada rebote. Y les estoy compartiendo una imagen de un libro que para mí se me hizo bastante claro, bueno, con una historia claramente manifiesta 6 principios para buscar que las organizaciones tengan ese rebote. Es de Keith McFarland. Y no habla de otra cosa más que la agilidad para desestabilizar y volver a estabilizar las organizaciones. Es un hecho que tenemos que pensar si nuestra organización, al momento que pierde altitud, es decir, vienen crisis como las que acabamos de tener, ¿sí?, ¿cómo reacciona? ¿Se cae perdiendo actitud y se rompe como una esfera? ¿Resiste realmente el golpe con daños internos como pudiera ser una naranja? ¿O al final lo que estamos buscando es hacer como una pelota de goma donde podamos rebotar, ¿sí?, una y otra vez? Que lo que es un hecho es que vamos a seguir teniendo crisis a lo largo de la existencia de nuestros negocios, ojalá en menor magnitud de esta que tenemos, que sabemos que es una de las peores crisis que hemos y que estamos a punto de enfrentar. Entonces, una idea sobre la estrategia que les comento, sobre esta de bounce, de rebote, de Keith McFarland, se lo recomiendo, léanla. Y bien, vamos a hablar sobre las 5 tácticas de administración financieras. ¿Ok? Hablaré de ellas, insisto, en detalle y mencionaré las acciones. Por acá, tengo aquí, Carlos, voy a revisar nada más lo de los micrófonos. Gracias. Es importante que los tengamos. Gracias. Va. Entonces, la primera táctica, señores, la primera táctica tiene que ver con el enfoque a los flujos generados de manera interna. Recordemos que en una organización, una empresa, sus mismas operaciones es la fuente número 1 de generación de sus recursos. Por ende, necesitamos analizar la empresa, entenderla y entonces poder demandar dichos flujos. Ahora, esta primera táctica tiene 4 acciones fundamentales. La primera acción fundamental es realizar un análisis comparativo vertical del estado de resultados y del balance. Este análisis comparativo vertical, entramos un poquito de detalle, comparativo porque vamos a poner cómo estaba nuestro estado de resultados y balance previo a esta crisis y lo vamos a poner contra las últimas cifras que tengamos disponibles en plena crisis. Tiene que ser vertical, es decir, a nivel de proporciones, es decir, donde las ventas van a ser el 100% y los activos son el 100%. De esta manera vamos a poder, por un momento, quitar temas de magnitud, ¿sí? Vamos a tener las diferentes cuentas en valores relativos, de tal manera que son comparables.
y nos vamos a poder dar cuenta de cuál es nuestra estructura financiera que tenemos actualmente. Eso nos va a ayudar, ¿sí?, a identificar impactos principales y dar sobre todo prioridades. Bueno, decía yo, entonces la primera acción con esta táctica de enfoque a flujos generados de manera interna. Entonces, el análisis comparativo vertical de estado de resultados y balance. ¿Por qué comparativo? Porque vamos a poner el estado de resultados y balance previo a la crisis y vamos a ponerlo contra el último que tengamos disponible en plena crisis. Tiene que ser vertical, es decir, con proporciones donde las ventas es el 100% y los activos son el 100%. Con esta manera podemos, eliminar temas de magnitudes, ponemos las cifras en términos relativos y de fácil manejo y podemos identificar claramente cuáles son los impactos principales y poder dar prioridades. Además de que con esto podemos identificar cuál es nuestra estructura financiera del negocio. ¿Sale? Es importante tenerla en cuenta. Les encargo, por favor, por ahí los micrófonos. Algunos, gracias. En la siguiente acción sobre este enfoque, la siguiente acción tiene que ver con el análisis de rentabilidad por producto y cliente. Es decir, necesitamos tener claramente identificado cuál es la rentabilidad de cada uno de nuestros servicios y productos, y igualmente de los clientes que hoy por hoy tenemos disponible, que estábamos ofreciendo, cuál es nuestro portafolio, para que poder enfocarnos a realizar esfuerzos relacionados con venta, generación de volumen, incentivos, ofertas, paquetes, tenerlos enfocados, listos para cuando venga esta apertura y empecemos a captar los clientes. El enfoque tiene que ser hacia clientes y productos premium, es decir, aquellos que nos significan, que son de gran importancia, tanto absoluta como relativa para nosotros. La tercera acción relacionada con esta táctica tiene que ver con ese análisis de la estructura de costos y gastos. Lo he mencionado en diferentes ocasiones, es fundamental tener analizados los costos y gastos, clasificarlos entre fijos y variables, directos e indirectos. Recordemos que el enfoque hacia procesos, buscar eficiencias, y ahí estamos hablando de buscar eficiencias para disminuir gastos y costos directos y variables. En los gastos relacionados con indirectos y fijos hay que buscar recortes. Estos generalmente se pueden oscilar entre el 30 y el 80% dependiendo del negocio. Aquí vamos a encontrar muchos costos y gastos improductivos que definitivamente se tienen que eliminar. La cuarta acción que tiene que hacer para enfocarse en flujos tiene que realizar ese plan de acción y control. Una vez que identificaron cuáles son los impactos y determinaron cuáles son las diferentes prioridades a las que se tienen que enfocar, en dónde tienen que negociar, es importante definir las acciones concretas, plantear los objetivos, retadores pero alcanzables, es importante, y tener ese programa de reuniones y seguimiento. También es momento a lo mejor para pensar si es necesario realizar esas matrices de gestión de riesgos, de causa, origen, respuesta, probabilidades e impacto. Más adelante hablaré un poco de ellas y de estos planes de control y de estos balance scorecard que nos ayudan muy bien a monitorear cómo vamos. Recuerden, lo importante el día de hoy es el corto plazo, dinero lo más rápido posible, ¿sí?, mantenerse líquidos y negociar con los diferentes actores dentro de la organización. ¿Qué vamos a negociar? Entre lo malo, lo menos malo. ¿Sale? Aquí no hay manera de escoger cosas buenas, tenemos un impacto a nivel general en todos, pues necesitamos negociar entre lo menos malo. Déjenme, por aquí tengo uno abierto. Que por aquí, gracias. Perfecto. Pasamos a la segunda táctica. La segunda táctica tiene que ver con la alineación de los recursos empleados en la operación a esta nueva realidad. Es un hecho, el mundo cambió, vamos a tener nuevas preferencias de consumidores, necesitamos alinear los recursos a esa nueva operación. ¿Sale? Cuando hablo de recursos empleados de la operación, hablo de activos operativos que tienen que ver con el capital de trabajo neto y los activos fijos netos también. Esta táctica tiene 3 acciones fundamentales. La
La primera está relacionado con ese análisis y estimación de las demandas de capital de trabajo. El capital de trabajo, recordemos, es revisar clientes, inventarios y cuentas por pagar, asignar prioridades y comenzar las negociaciones. Negociaciones para poder reducir esas demandas de capital de trabajo, alinearlas a la nueva realidad, es fundamental. Aquí recordemos, vamos a tener que negociar, ¿no? Estar eligiendo entre lo malo, lo menos malo. La demanda de capital de trabajo debe de estar alineada a esa nueva estimación de ventas, a ese nuevo volumen de ventas. Me he encontrado un sinfín de empresas que muchos de los problemas de flujo vienen precisamente porque tienen demandas de capital de trabajo, es decir, cuentas por cobrar muy altas, inventarios muy altos y cuentas por pagar cortas, que no les permiten mantener una sana liquidez. Entonces, ahorita, punto número 1, si queremos alinear los recursos, necesitamos revisar a detalle las demandas del capital de trabajo. La segunda acción sobre esta táctica tiene que ver con el análisis de capacidad instalada en maquinaria, equipos e instalaciones y también revisar las inversiones. Es un hecho que necesitamos revisar esa capacidad. Todas las empresas, todas sin excepción, tienen exceso de capacidad, es decir, tienen capacidad ociosa no utilizada, hay colchones. Necesitamos revisar hoy por hoy nuestros activos productivos y buscar eliminar esa capacidad ociosa. ¿Cómo? Bueno, primero buscar tercerizar, utilizar una maquila, vender esa capacidad ociosa o realmente deshacernos de los activos. Esta última no muy recomendada ahorita por la temporada donde estamos, pero seguramente va a haber oportunidades en el corto plazo. Se dice que esta capacidad ociosa puede ser hasta un 20, por lo menos más de un 20% de la capacidad instalada. Entonces hay áreas de oportunidad en nuestras maquinaria, equipo e instalaciones. También es importante sobre las inversiones, es momento de hacer un alto, revisarlas, evaluarlas, cancelar y diferir. ¿Cómo? Primero, mi sugerencia es, esas inversiones que tenía yo planeadas, démosles una clasificación, clasifiquémoslas por, a ver, ¿cuáles son aquellas que necesito realizar para mantener esa continuidad operativa? ¿Cuáles son por una expansión que tenía yo planeada? ¿Y cuáles son por nuevos lanzamientos? Seguramente estas dos últimas habrá que diferirlas y enfocarnos a realmente lo necesario para continuar operando. Pero es fundamental que ahorita dediquemos tiempo a revisar el tema de inversiones y no nada más cancelar por cancelar, no vayamos a tener un problema el día de mañana. La tercera acción que se debe hacer en esta táctica está relacionada con el análisis de deuda neta e indicadores de solvencia. Más adelante estaré hablando también sobre algunos indicadores. Lo que ahorita les puedo decir, cuando hablamos de deuda neta, es importante tomar en cuenta que es la suma de los pasivos financieros que tengo a corto y largo plazo, descontando lo que tenga en efectivo en inversiones para hacer la neta. Realmente, ¿cuánto es lo que debo? ¿Sale? Ese es el primer análisis que tengo que tener en cuenta y a ver, lógicamente, cuánto debía, cuánto es lo que tengo hoy y hacia dónde se puede mover esa cifra. Sobre indicadores de solvencia, a mí en lo particular me gustan dos, donde uno tendría que ser la utilidad de operación o EBIT entre los intereses pagados y este se mide en veces. Entre más alta sea esta razón, mejor. Dicen los expertos que esto debe ser por lo menos mayor a 3 veces. Otro indicador de solvencia que vale la pena estar monitoreando tiene que ver con la deuda neta sobre el EBITDA. Esta sí tiene que ser lo más baja posible, por lo menos menor a 3 años. ¿Ok? Y si es posible, una vez que hagamos este análisis, ver de qué manera fortalecemos esa estructura financiera, esa estructura de capital y de deuda que ahorita terminamos de analizar, ¿no? Y que complemente el análisis previo que hicimos en la primera táctica. La tercera táctica tiene que ver con el diseño e implementación de un nuevo plan operativo, al que yo he denominado Plan 20.5. Quizá 20.5 románticamente porque es el año 20 y .5 porque realmente nos agarra a mitad de año. Es un hecho, ¿sí? Que necesitamos definir un plan. El mundo es otro. Lo que hacíamos o habíamos planeado ya no sirve. Hay que hacer totalmente algo nuevo. Primero, enfoquémonos en el corto plazo inmediato y ya después podemos enfocarnos en el mediano y en el largo plazo. Sobre este plan les puedo comentar, ¿sí? Que bueno,
Lo primero es desechar la planeación actual que tenemos. Porque al final de cuentas, si lo pensamos de una manera práctica, los objetivos que teníamos planeados no se van a alcanzar. Es decir, 2020 está perdido a nivel de objetivos planteados. Pero necesitamos mantener enfoque en lo que sí debemos y podemos hacer ahora y para este futuro inmediato. Por eso es necesario realizar este nuevo plan inmediatamente. El horizonte que estoy planteando es hacer este nuevo plan de 12 meses y más allá a estarlo haciendo rolling, es decir, constantemente cada mes, 12 meses, ¿sí? Por lo menos 6 meses más. ¿Sí? Y este plan tenemos que tener simulaciones, ¿sí? 3 simulaciones por cada ejercicio. Recordemos que hubo varios impactos, en particular 3, un alto impacto, medio y bajo impacto para el tema de la crisis, dependiendo de los sectores. Aquí la propuesta es, si tu negocio fue de alto, tuvo un gran impacto, es decir, entre 70 y 90% de disminución en ventas, aquí la sugerencia es tener un escenario de 10 meses pesimista más los siguientes 2 meses en un escenario base. Con eso tendrías 12 meses para poder enfocar los nuevos objetivos, nuevos métricos que se tienen que hacer. Si tu impacto fue medio, entre 50 y 70% de tus ventas, la sugerencia es tener 7 meses de un escenario pesimista de este año 2020. 3 meses de un escenario base, que ya estamos hablando del año 2021, y 2 meses de tu escenario optimista. Eso sería tu integración de tu plan 20.5 de impacto medio por 12 meses. Y si tu impacto fue bajo, es decir, tuviste menos del 50% de impacto en ventas, insisto, bajo no es nada bajo, es bastante, pero recordemos, de lo malo, lo menos malo, la sugerencia es tener 4 meses de un escenario pesimista, 3 meses de un escenario base y 5 meses de un escenario optimista. Con eso tendríamos los 12 meses. Esa sería la sugerencia para que pudieran empezar a realizar sus nuevos planes. Y definir esos nuevos objetivos. Es importante tener nuevos objetivos relacionados con la venta, con volumen, con eficiencias, con ahorros, con las negociaciones que se vayan a hacer, hacia dónde queremos llevar los diferentes variables clave de la empresa, quiénes son los responsables. Hablamos de objetivos, lógicamente, a nivel departamento, individuales y de empresa. También quizá es buen momento para evaluar, y si no lo han hecho de momento, implementar ese comité de crisis, que no es otra, invitando a externos que no tengan otra cosa que los ayuden a estar cuestionando día a día qué es los posibles riesgos que se pueden enfrentar y cómo resolverlos. Muchas de las grandes empresas han implementado ya este comité de crisis desde hace tiempo, por eso ahorita si no lo has hecho es buen momento para comenzar y actuar de manera rápida. Ya la evaluación del plan 20.5, lo que se haya puesto, lo vamos a medir, se va a evaluar en el 2021. Ya redefiniremos hacia qué camino se debe de tomar, cuáles fueron los resultados, se darán las retribuciones correspondientes acorde a los planes y puede ser esta definitivamente base para nuestra planeación estratégica. ¿Sale? Ya habremos recorrido 12 meses a lo largo de esta recuperación y ya debemos tener un panorama mucho más claro de qué es lo que podemos ver hacia futuro. Entonces sí, planeemos mediano y largo plazo, ya estamos en condiciones. La cuarta táctica tiene que ver con la implementación de tableros de control y seguimientos de estos KPIs que previamente ya habíamos establecido. Estos tableros de control comúnmente se conocen como los Balance Scorecard, ¿sí? Y también se pueden complementar con esas matrices de riesgo. Primero, sobre esos tableros de control habría que poner indicadores relacionados con rentabilidad, ¿sí? En particular, recomiendo la del retorno sobre el capital empleado o ROCE, ¿sí? Por sus cifras que habla sobre una rentabilidad en una utilidad de operación después de impuestos multiplicada por una rotación de ese capital empleado. Recordemos que el capital empleado en una organización está conformado por el capital de trabajo neto y los activos fijos netos. El siguiente indicador que les sugiero mantener también a la par tiene que ver con el ROE, al estilo con la apertura del modelo DuPont, donde hablamos de márgenes netos, rotaciones de activos y apalancamiento.
Abrirlo así nos da un claro norte de qué es lo que está pasando en nuestra organización. Recordemos que, déjenme checo lo de un audio por ahí. Aquí, Leslie, aquí, ya está. Entre estos dos, el ROE mide efectivamente la rentabilidad tomando en cuenta la estructura financiera de la empresa, mientras el ROCE mide la rentabilidad operativa del negocio. Por eso es muy importante mantener los dos, máxime que estamos buscando realizar cambios estructurales en nuestra compañía y seguramente, aunque no los queramos, los vamos a experimentar. Por último, en cuanto a rentabilidad, quisiera incorporar el tema de EVA, Economic Value Added, por sus siglas en inglés, y esto no es otra cosa más que esa generación de valor económico agregado. Esta conceptualmente dice que, bueno, la rentabilidad o roce de la compañía tiene que ser mayor al costo de capital o de origen de los diferentes recursos, sea de pasivos o sea de capital. Esto tiene que ser, el roce tiene que ser mayor, entonces estoy generando EVA. Este concepto fue muy famoso en los años 90 y es más, se fue a nivel de cultura en empresas. Ahorita considero importante que se retome ese indicador y se pueda volver a llevar a nivel de cultura donde todo el mundo estemos enfocados a generar valor agregado, ¿sale? Todo aquello que no genera valor agregado deberíamos de estarlo desechando. Otro de los indicadores, otra sección dentro de esos tableros de control tendría que estar relacionado con la solvencia definitivamente. Había yo hablado sobre algunos indicadores. Recordemos, solvencia al final tiene que ver con esa capacidad económica que tenemos para enfrentar las obligaciones. Si estamos hablando de largo plazo, estaremos hablando de liquidez. Si estamos hablando de largo plazo, de solvencia pura. ¿Sale? Finalmente, esta sección tiene que ver con solvencia como la capacidad económica para enfrentar las obligaciones. Y en estas sugiero 3 indicadores. El primero, lo habíamos visto, ya lo había mencionado, sobre el EBIT entre intereses pagados. Lógicamente, entre más grande es mejor, por lo menos mayor a 3. Menores a 1, estamos hablando temas de insolvencia. El siguiente indicador que tiene que ver con deuda neta, entre el EBITDA, aquí lo que estamos buscando es que sea menor, lo menor posible, por lo menos menor a 2.5, esta se mide en años, ¿sí? Estaríamos bien. Si este número es grande, cercano a 5 o mayor a 5, pues vamos a tener riesgos lógicamente financieros, ¿no? Nuestra deuda es, ¿no? Muchos años por arriba de nuestro EBITDA y eso no es bueno, no podemos comprometer el EBITDA eternamente de una organización, además que no se puede. El tercer indicador que sugiero es este concepto de flujos libres de caja, esos flujos libres de caja entre la deuda neta, aquí entre más grande mejor. ¿Qué son los flujos libres de caja? Son a todos esos flujos que se derivan de la operación, que parten de una utilidad operativa después de impuestos, más las demandas de capital de trabajo y las demandas de inversión que tengamos. Son aquellos flujos que se quedan libres para poder hacer frente a inversionistas o a prestamistas. Esos divididos entre la deuda neta, tenemos que buscar que sean lo más alto posible. ¿Sale? En una tercera sección, digamos, de indicadores debería estar relacionada con la operación. Y más allá de operación, de hacer indicadores, digamos, operativos de manufactura, aquí queremos ver cómo estamos manejando los activos, el capital empleado que tenemos. Y el primero sería este ciclo de caja. El ciclo de caja no es otra cosa más que el estar midiendo los días cuentas por cobrar, cada cuándo le cobro a mis clientes, más los días inventarios, menos los días cuentas por pagar. Es importante revisar y semblantear objetivos sobre para mantener un ciclo de caja pequeño y constante. ¿Sí? La idea es mantenerlo lo más bajo posible. Seguramente aquí es donde vamos a tener que platicar con clientes y proveedores para ver qué alternativas tenemos para poderlos disminuir. Recordemos, se han empezado ya a dar trueques al no haber efectivo, estemos abiertos a ese tipo de posibilidades. Otro tendría que estar relacionado con la rotación de los activos. Y a propósito puse activos porque estos pueden ser la rotación de activos fijos,
la rotación del activo total, la rotación del capital empleado. Y esta no es otra cosa más que las ventas dividido entre el tipo de activo que queramos medir. Aquí lo que buscamos es tener, ¿sí?, un mayor nivel de rotación, mantenerlo lo más alto posible. Y esto no se logra más que aumentando, lógicamente, las ventas o disminuyendo toda la serie de activos, sean fijos, totales o capital empleado, a través de enajenaciones o tercerización. Pongo dos más y los notan en color gris, porque más allá de tener el indicador duro como es este de OEE, que significa Overall Equipment Efficiency, o la eficiencia de utilización de equipo, conceptualmente esta habla de medir esa habilidad o ability, que significa esa A, multiplicado por ese performance o desempeño, ¿sí?, multiplicado por un indicador de calidad, ¿no?, de quality. Al final lo que nos dice, vamos a utilizar de una manera eficiente los equipos, entre más habilidad, más uso le demos a los activos, mejor desempeño, mejor producto, ¿no?, estemos sacando, y con la calidad necesaria. Esto, si lo pensamos y lo extrapolamos a nuestra organización, puede llegar a ser un concepto igual que se pueda permear en la cultura, ¿sí? Utilizar las herramientas, los equipos de la manera más eficiente posible. Volvemos al tema de eficiencia, de hacer las cosas con enfoque, como habíamos hablado sobre el EVA. El otro, que seguramente lo conocen, el OTD, que es On Time Delivery, por sus siglas en inglés, ese tiene que ver sobre las entregas a tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y esta, como filosofía, también considero que se debería de permear más allá de los indicadores que pudieran ser en la cadena de suministro o en el área de ventas o en el área de producción. A nivel general debemos de entregar lo mejor posible a tiempo todas las veces nuestros productos y servicios. Volvemos al mismo tema, enfoque. Llevarlo más allá de un indicador, llevarlo a un tema de cultura. Hay otra serie de indicadores que se pueden incorporar, que pueden resultarles nuevos o no. El tema del costo de la mala calidad. No solamente el costo, este costo de mala calidad no solamente incluye el costo per se de alguna parte o de algún desecho, una merma, incluye todo. El hecho de haber tenido que despedir empleados por la crisis, ¿cuál es ese costo de capacitación nuevamente? Es un costo de una mala calidad. El hacer recontrataciones, el tener errores en la serie de decisiones, poderlas cuantificar, y se hace una suma de ese costo de mala calidad, vale la pena a lo mejor empezarlo a monitorear y buscar que este sea lo menos posible. Cualquiera que sea el dato que tengan hoy, buscar disminuirlo, seguramente les va a dar una ventaja. Y en el otro también tiene que ver sobre esas ventas, costos, rentabilidad por empleado o recurso. Regresemos a esos indicadores donde teníamos que ver cuánto nos estaba dando por persona o por curso de capacitación dado, ¿no? Yo creo que vale la pena volverlos a retomar. Insisto, más allá de ponerlo en duro el indicador en ese tablero, estos en particular que están en gris, poderlos llevar hacia bajarlos a una cultura, ¿no?, de la organización. Recordemos que nosotros como líderes somos y hacemos a través de las personas, así es de que es importante tener a ellos en el barco. Quise poner en esta ocasión cómo se ven realmente estos balance scorecard, porque curiosamente ha habido gente que ha estado preguntando. Bueno, principalmente los balance scorecard, como pueden ver, constan de 4 perspectivas, siempre van a estar de 4 perspectivas: la financiera, operativa o de operaciones relacionada con clientes o ventas, y el de recursos humanos. Cada una de estas tiene una o varias estrategias atrás de cada perspectiva, que a su vez tiene varias tácticas, que a su vez tiene ciertos indicadores. Es decir, tenemos nuestras 4 perspectivas y, por ejemplo, en el caso de finanzas, podemos tener nuestra estrategia es llevar finanzas sanas, y nuestras tácticas para llevar finanzas sanas puede ser, en este caso que tengo como ejemplo, incrementar la rentabilidad, mantener un flujo de efectivo, ¿no?, mantener una posición financiera,
mantener un ciclo de caja, un aprovechamiento de activos, los que sean. Al final son las tácticas. Y atrás de cada táctica hay un KPI, una cifra sobre la cual la vamos a medir, que en este caso de este ejemplo, dentro de la estrategia de finanzas sanas, la táctica puede ser incrementar la rentabilidad y la voy a medir con el evita. Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo. Y estarlas revisando constantemente, idealmente cada vez al mes. Si pueden, si tienen la capacidad, tanto humana, tecnológica, para poderlo llevar semanal o diario, adelante. Nada más acuérdense que implica la planeación con el mismo detalle, es decir, con la misma periodicidad. Lo quiero diario, perfecto, agarremos una planeación diaria y vamos midiendo el desempeño. Semanal, igual a la semana. Si no lo puedo hacer, por lo menos tengo que tenerlo mensual y estarlo revisando constantemente cómo vamos, cómo van estos indicadores en este Balance Scorecard. También quiero mostrarles, porque les he estado comentando sobre esas matrices de riesgo. Las matrices de riesgo comienzan, ¿no?, con esta matriz de causa y efecto, donde partimos de las diferentes áreas, vemos los riesgos potenciales, qué los origina, qué no, de qué tipo son, para poder después pasar a esta matriz de gravedad de riesgos, poderlos darles una probabilidad de ocurrencia y un cierto impacto, para después pasar a la matriz de respuesta de riesgos, qué es lo que vamos a hacer, los vamos a asumir, mitigar, transferir, ¿sí? Y quiénes van a ser responsables, qué es lo que se va a hacer y todo esto. Entonces, esta gestión de riesgo también se puede llevar de manera complementaria a los balance scorecards. En el caso de los comités de crisis, mucho del resultado de los comités de crisis pudieran ser esta serie de matrices de gestión y administración de riesgos. Bien, pasando a la quinta táctica, que tiene que ver con resiliencia y actuar proporcionalmente al impacto que se tuvo. ¿Sale? Esta es la quinta y no por tanto menos importante. Recordemos que resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. ¿Vale? Es esa capacidad que tenemos. Necesitamos tener una alta capacidad de adaptación, ocuparnos más y menos y dejar menos de preocuparnos. Lo hecho está. Es importante enfocarnos y más adelante les quiero compartir una serie de simulaciones que hemos venido haciendo y que próximamente vamos a tener por ahí un modelo para una autoevaluación para que ustedes puedan medir su impacto si es que no lo han hecho ya. Entonces, sobre esta quinta táctica, quiero abundar y retomo este gráfica de Deloitte Consulting que la hizo hace varios meses. Al final sigue estando vigente, puesto que no tiene valores, no tiene nada. Lo interesante es que, bueno, ya nos dijeron de esta liberación escalonada, que en teoría empieza a partir del 1 de junio. Realmente no hay fecha, se va a ir midiendo de manera semanal. Expertos dicen que puede durar hasta mediados de agosto, lo que es un hecho. Tenemos que estar conscientes y estar al pendiente de cómo se van liberando la serie de actividades económicas. Habíamos también hablado de que existen diferentes impactos. Hay 4 impactos y 4 tipos de recuperación, todos muy diferentes. Les decía que hubo empresas que tuvieron impacto alto, entre 70 y 90%, todas aquellas que estaban en el sector de aviación, entretenimiento masivo al aire libre, turismo, hoteles y restaurantes. Esto se prevé que vayan a tener una recuperación de tipo L, es decir, una recuperación lenta y tardada. Algunos estiman quizás hasta el 2022. En el caso de los impactos medios, en donde tuvieron un impacto, una baja en su operación de 70-50%, es decir, el turismo, manufactura, automotriz y bienes y servicios, esto se prevé que pueda tener una recuperación en forma de U, que es relativamente rápida y no tan tardada, quizás hacia miras de 2021. Y los de bajo impacto, que tuvieron una baja entre 50 y 30% de su operación, servicios financieros, bienes y servicios también, y transportes, esto se prevé que puedan tener una
recuperación en tipo V, que es rápida y casi inmediata, pensando hasta los 2020. Ahora, es un hecho que hay varios sectores que crecieron más de un 50%, como fue todo el comercio electrónico, telecomunicaciones, todas las plataformas de redes digitales y consumo digital, el farmacéutico, artículos de higiene, limpieza en cuanto a retail. Y hoy por hoy nos encontramos nuevos líderes del mercado que hay que estar atentos a sus necesidades y requerimientos para poder estar ahí presentes con nuestros productos y servicios. Hoy por hoy no se define totalmente cuánto va a ser el impacto. Estas son las cifras actualizadas. Seguimos viendo un panorama ya cercanos a los 6 y hacia abajo, ¿no? Y si vemos el tema de esta encuesta que aplica Ernst Young, Global Confidence Barometer, donde, interesante, dice que el 54% de los ejecutivos piensan que la recuperación económica va a ser en forma de U, como les decía, un periodo lento, quizá hasta el 2021. El 38% opina que va a ser en V, hacia el 2020, y solamente el 8% piensa que será en forma de L, ¿no? Donde la recuperación va a ser lenta y quizá a finales del 2022. Esperemos que la mayoría de los ejecutivos tengan razón y que realmente nuestra recuperación pueda darse 2020, 2021 y que sean pocos los negocios que puedan llegar al 2022. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen hoy por hoy? Hoy por hoy lo último que se tiene con los diferentes actores económicos van de 13, 1.5, 3.5, 2.5 Banamex recientemente. No se sabe a ciencia cierta. Lógicamente, si no sabemos el fondo, tampoco sabemos tal cual la recuperación. Y es por eso que en esta quinta táctica el invitarlos a actuar y a tener esa resiliencia es fundamental. Y por eso les quiero compartir un análisis que estuvimos haciendo aquí en la firma sobre cuál sería realmente el impacto de aquellas empresas que tuvieron una gran crisis, ¿no? Que tuvieron una pérdida entre 90 y 70% de sus operaciones. ¿Cuál fue su impacto en estos indicadores importantes? ¿Sí? Y cuál pudiera ser la recomendación. Esto no sería posible si de alguna manera no recordamos que cada empresa es diferente, ¿sí? Aunque estén dentro del mismo sector y mantienen una estructura financiera diferente. Existe la estructura conservadora, llamémoslo de alguna manera, que tendrá características como, ya saben, poca inversión, efectivo tienen disponible, capital de trabajo moderado, solamente utilizan lo necesario, sin pasivos bancarios, todo a través de capital, una organización muy horizontal, muy esbelta, con estructura de costos flexible. Tenemos las estructuras que son balanceadas, donde existe cierto equilibrio entre las cuentas de activo. Hay deuda financiera también equilibrada entre pasivo y capital, inclusive entre corto y largo plazo. Ya existe una organización vertical, ya con ciertos niveles, lógicamente, algunos excesos, ¿sí? Y su estructura ya no es tan flexible, es semiflexible. Y tenemos estructuras agresivas donde generalmente no tienen prácticamente dinero en caja disponible. Hay grandes inversiones de capital empleado, el tema de activos fijos, inventarios, ¿no? Todo enfocado hacia tener producto y satisfacer demandas. Están fuertemente apalancados, ¿sí? Y generalmente son organizaciones gruesas, muy verticales y con una estructura de costos rígida. Entonces, es importante identificar qué tipo de estructura tenemos y por eso parte de la primera táctica. Bien, si fuera una empresa con una estructura conservadora en este sector que tuvo gran impacto, de entrada lo primero que va a haber una disminución del EBIT de 5 puntos porcentuales. Es decir, si tenía 15, ahora va a tener 10. Inmediatamente sus costos y gastos subieron 11 puntos porcentuales. Su retorno sobre el capital empleado se vio demeritado en 24 puntos porcentuales y el retorno sobre el capital se vio disminuido en 20 puntos porcentuales. Claro, lógicamente derivado de esta súbita baja en operación y de lo lento
¿no? Que se puede ir reaccionando para ir haciendo los recortes y eficiencias correspondientes. Aquí la recomendación es buscar capitalizaciones, sea deuda o capital, equivalente al 10% de sobre sus activos, o buscar aumentos de su rotación de por lo menos un 30%. Esto se hace ya sea bajando la parte de sus activos o aumentando la parte de ventas. Buscar eficiencias y recortes por lo menos de un 35% y disminuir su capital empleado en la operación por lo menos un 11%, equivalente a sus activos. Estas serían las recomendaciones para buscar regresar estos indicadores a la normalidad. En el caso de la empresa conservadora, lo que lo llevaría, en lo que pudiera hacer todo este tipo de acciones, le va a llevar entre 9 a 12 meses para poderse recuperar, es decir, llegar a los niveles que tenía anteriormente. Si fuera una empresa balanceada, se va a tardar entre 12 y 15 meses. Los impactos en la utilidad de operaciones son del 11 puntos porcentuales. Sus costos van a subir 15 puntos porcentuales. Este aumento de costos incluye la no absorción de costos fijos, ¿sí? a la falta de volumen, una disminución de su retorno sobre el capital empleado de 25 puntos porcentuales, 57 puntos porcentuales en el caso del ROE. Aquí las acciones son más agresivas en el mismo tenor, buscar capitalización equivalente al 55% de sus activos, buscar aumentar esa rotación de sus activos en por lo menos un 25%, seguir con los recortes y eficiencias del 25% y disminuir el capital empleado por lo menos en un 9% respecto a sus activos. Si tuvo una estructura muy agresiva, ¿no? Recordemos mucho financiamiento, poco efectivo, mucho capital de trabajo, el impacto va a ser lógicamente más grande, su recuperación estaría estimada entre 15 y 21 meses, el resultado de operación o EBIT 13 puntos por abajo, 21% más, 21 puntos porcentuales más de costos y gastos, 19 puntos porcentuales va a disminuir el retorno sobre el capital y 250 puntos porcentuales lo que es el retorno sobre el activo. Prácticamente no tenía capital y entonces todo es deuda, lo cual se le hace más crítico. En la serie de recomendaciones, buscar igual capitalizaciones equivalentes a un 25%. Rotaciones para aumentarla por lo menos un 70% de volver a recuperar las ventas o disminuir sus activos. Eficiencias y recortes por lo menos de un 80% y en el caso de disminuir su capital de trabajo, ¿no? Por lo menos en un 18%. Esas son algunas de las recomendaciones. Lógicamente es importante, son solamente recomendaciones de los impactos que se dan ante esta crisis. Depende, hay que entender bien el modelo de negocio, hay que entender bien su operativa, clientes y demás, pero estos, digamos, son ciertos lineamientos que se pueden inmediatamente empezar a buscar porque no se generan de la noche a la mañana. Y bueno, como les comentaba, posteriormente vamos a estar lanzando un autodiagnóstico con los otros sectores, el de medio impacto o recuperación en U y bajo impacto o recuperación en V, con estos mismos impactos y recomendaciones. Por lo que los que gusten, con todo gusto puedan contactarme y nos podemos organizar para hacérselos llegar. Esto lo vamos a estar haciendo en colaboración con Tendencias Económicas y Financieras, allá en la Ciudad de México. Bien, las 5 tácticas de administración financiera que vimos. Primero, la primera táctica, enfoque en los flujos generados de manera interna. Segunda táctica, la alineación de los recursos empleados en la operación a la nueva realidad. Tercera táctica, diseño e implementación de un nuevo plan operativo. Yo le denominé plan 20.5, llámenle como quieran, pero es un nuevo plan. Cuarta táctica, implementación de tableros de control y seguimiento de KPIs, estos balance scorecard o matrices de gestiones de riesgos. Y la quinta, esa resiliencia, desarrollarla y actuar proporcionalmente al impacto. Ya les mostré ligeramente cuáles pudieran ser esos impactos según las estructuras financieras de su organización. En sí, los mensajes claves de esta serie de tácticas, y los quiero compartir con ustedes, es liquidez versus solvencia. Efectivamente, ambos tienen que ver con la capacidad para hacer frente a los compromisos,
privilegiemos el corto plazo versus el largo plazo, busquemos el dinero hoy. Independencia en la hora de generar los recursos. Es importante que los recursos se busquen generar de manera interna, como lo vimos, y empezar las negociaciones con todos aquellos involucrados en la organización, sean empleados, proveedores, clientes, ejecutivos. Eso es inmediato para poder buscar tener esa independencia de la generación de recursos. Tercer mensaje clave: fortalece la estructura financiera, identificar cómo estamos hoy y buscar simular cuál debiera ser su estructura financiera. Si está en agresiva, ¿cómo me muevo hacia conservadora o de balanceada a conservadora o viceversa? Dependiendo cuál sea su modelo de negocios y su preferencia. Lo importante es tenerla identificada, definir su estructura financiera óptima. No hay ideales, sí hay óptimas por empresa, y moverse hacia ella. Punto número 4, la parte de la rentabilidad sobre los negocios, es hacer los recortes y eficiencias necesarias en nuestras operaciones, el enfoque hacia clientes y productos rentables, aquí es enfoque, enfoque, enfoque. La tercera tiene que ver, la quinta, perdón, con la eficiencia en el uso de las inversiones, ¿sí? Mantener lo necesario y diferir o cancelar lo superfluo, eliminar también lo que está ocioso y no requiero. Quitémonos toda la serie de colchones en nuestra operación, eliminemos lo que no nos sirve de manera inmediata. Y el tema de la resiliencia y actuar, seguimiento y control, pues eso al final es clave, como lo vimos, llevar ese monitoreo. Como empresarios sabemos y debemos salir fortalecidos de esta situación. Les comparto lo que decía Charles Darwin: al final quien sobrevive no es el más fuerte o inteligente, es quien se adapta al cambio el que sobrevive. ¿Sale? Lo dijo Charles Darwin. Entonces se los dejo como reflexión. Agradezco su tiempo y de aquí mi intervención, y pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo podemos hacer por ahí, o me las pueden hacer llegar por el WhatsApp o por mail, o como gusten. Adelante. Tengo una pregunta por aquí, se la comparto. Me preguntan, gracias por la pregunta, ¿qué diferencia existe entre margen y rentabilidad? Bueno, a ver, margen al final es una proporción sobre algo, ¿no? El caso de margen bruto puede ser la utilidad bruta entre la venta, ese es un margen bruto, y la rentabilidad es un rendimiento sobre una inversión. Entonces esa es la diferencia entre margen y rentabilidad. Gracias, Fabi, por la pregunta. ¿Podremos sobrevivir a la crisis financiera? Definitivamente sí, vamos a poder sobrevivir a la crisis financiera. Es importante actuar, es importante actuar. Bien lo decía Carlos Slim, o sea, sí se va a poder hacer juntos. Hablemos de la unidad, por lo menos de la empresa, que dejemos un poco lo romántico de todos como sociedad. Empecemos con la sociedad mínima, desde familia, empresa. Claro que sí vamos a poder salir, pero es necesario contar con las herramientas y contar con los detalles. Yo no puedo mejorar lo que no sé, cómo me impactó, cómo me terminó afectando. Entonces, claro que sí vamos a salir y debemos de salir fortalecidos sobre esos. Definitivamente. ¿No? Estoy viendo por acá. Ok. Aquí tengo otra. ¿Existe un ciclo de caja ideal? Pues es la pregunta, al igual que la de la estructura financiera ideal, es la pregunta que no tiene respuesta. No existe un ideal, no existe un ideal. Entonces la respuesta concreta es no. Ya que depende del modelo de negocio de cada una de las diferentes empresas. Ahorita te digo, ahorita hay que negociar, insisto, entre lo malo, lo menos malo. Hay que ver con proveedores y clientes. Primero, ¿qué voy a ir a ver con ellos? Primero necesito definir cuánto necesito bajar. Ya les di una idea de cuánto deberían de bajar, más o menos. Entonces, poderlo traducir a quiénes me voy a acercar para poder, ¿sí?, realizar esas negociaciones, ya sea esquemas de pago, ya sea trueque, regresar mercancías, ver de qué manera empezar a negociar con proveedores y clientes para poder bajar esos saldos, ¿no?
Eso es una. Después, mañana bajar los saldos. Idealmente, lógicamente, con los proveedores deberían, si tú me preguntas, los proveedores, espérate, ¿me la pasas? ¿Me la puedes? Por aquí. Idealmente con los proveedores deben de estar financiando los inventarios, eso conceptualmente, pero entonces ahorita si tienes inventarios necesitas ver con los proveedores y haces esquemas de pago, cómo les vas a ir regresando la mercancía, que sí, que no. Hay algunos que se pueden, hay otros que no. Es importante conservar aquellos que son importantes para la empresa, estar abierto, ¿no? Y lógicamente con los clientes necesitarías estar viendo qué plazo te pueden estar pagando. Acuérdate, buscar tener el dinero lo más pronto posible, ver qué descuentos se pueden hacer por pronto pago, o simplemente si hay un tema por ahí, igual la devolución de la mercancía, que no será lo ideal, pero bueno, siempre hay temas. Entonces, tratar de tener el ciclo de caja lo más bajo posible. Y bueno, no hay un óptimo, perdón, no hay un ideal, sí existe un óptimo para cada una de las empresas. ¿Sí? Están llegando por acá. Otra. Dice, ¿consideras un buen momento para reinventar y buscar nuevas perspectivas de negocio si alguna línea de negocio previa está afectada por la actual contingencia? Digo, definitivamente es algo que muchas inclusive estuvieron haciendo a lo largo, cuando tuvieron sus líneas paradas, estuvieron viendo que en función de la tecnología, qué nuevos negocios se podían estar realizando y los estuvieron implementando. Entonces, definitivamente sí es buen momento para buscar nuevas perspectivas de negocio. Yo creo que la manera en cómo nos vamos a estar comunicando va a ser totalmente diferente. De hecho, pensémoslo un poco. Cada uno de ustedes reflexione, ahora que nos digan, ya podemos salir, vamos a salir corriendo a las calles y hacer todo lo que con toda la confianza. Seguramente no, vamos a ir con cierta cautela, vamos a seguir demandando algunas cosas como las teníamos ahora. Entonces, hay que estar abiertos a escuchar a los clientes, tratar de superar sus expectativas, mantener una fuerte relación seria con proveedores, ser leal con ellos que estuvieron con nosotros y definitivamente ver qué oportunidades se van generando. Seguro, toda crisis genera oportunidades, es cuestión nada más de estar atentos. Rentabilidad de las cuentas. A ver, no entiendo esta pregunta por aquí. Práctica. Bueno, creo que va relacionada con el tema de, bueno, cómo poner algún indicador sobre reprocesos. Mira, habría que entrar un poco a detalles. Si tienen mapeados los diferentes procesos y se pueden poner algunos hitos, ¿no? Para asegurar una continuidad y poderlos medir por ahí, pudiera ser una opción, pero habría que entrar un poco a detalles para buscar un indicador e incorporarlo ahí en el Balance Scorecard. Todo se puede medir, todo es cuestión nada más de plantearlo, ¿no? De cuantificarlo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y preguntar viva voz? Bueno, ok. Bien, si no hay más preguntas, ahí están mis datos. De todas maneras, voy a revisar mi correo y si hay dudas se las estaré haciendo llegar. La respuesta, lógicamente. También vamos a estar publicando el video de esta charla, uno sumario, y a quien guste le podemos proporcionar la presentación. ¿No? Agradezco su tiempo, su participación y bueno, nos estamos viendo en la próxima charla virtual. Agradezco su participación. Buenos días.